de las 4 plagas creadas por el hombre. 4 son las plagas que azotan las ciudades humanas y los reinos desde el comienzo de los tiempos: miseria, servidumbre, guerra y sedición. Pasivas son las 2 primeras, miseria y servidumbre, y activas las otras 2, guerra y sedición. Son pasivas las 2 primeras porque el hombre las padece sin crearlas. Son estados de cosas y no sucesos. Un mal crónico, endémico, que reina en toda época y bajo todo régimen. El rescate, al parecer, de toda civilización. Son activas las otras 2, guerra y sedición, porque el hombre las prepara, premedita y conduce, aun cuando sean diferentes de los actos voluntarios por su carácter ineluctable y como fatal. A decir verdad, estallan las guerras y las revoluciones porque el hombre padece miseria y servidumbre. Las 2 segundas plagas dimanan de las 2 primeras y reobran sobre estas, agravándolas. Todos los predicadores de moral nos ponen en guardia contra el vicio. ¿Pero quién nos protegerá de nuestras virtudes? ¿Oh gentes de bien también provistas de bienes? ¿Quiénes odiaron y condenaron a Jesucristo? No fueron los ladrones ni los asesinos, los libertinos ni los borrachos, las prostitutas ni los proxenetas. No fue a los ladrones, ni a los asesinos, ni a los libertinos, ni a los borrachos, ni a las prostitutas, ni a los proxenetas a quienes Jesucristo condenó y maldijo. ¿Qué le dice al pecador? Lo cura y le dice: ve y no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra una cosa peor. A quienes maldice y sobre su cráneo derrama un torrente de imprecaciones es a los fariseos, dicho de otro modo, los justificados por la ley. Estos no tendrán perdón por la sencilla razón de que nunca lo pedirán. ¿Y quién condenó a Jesús y además lo colocó entre 2 ladrones, sino las gentes de bien? Los magistrados, los jueces, los sacerdotes, el gobernador, el rey, los soldados y los otros servidores de la ley. No son los ladrones, ni los asesinos, ni los libertinos, ni los borrachos, ni las prostitutas, ni los proxenetas quienes preparan y conducen la guerra. No poseen suficientes virtudes. Dícese que los mejores bandidos resultan malos soldados. No es con defectos, flaquezas y vicios con los que se llega a hacer estragos tan grandes. La guerra no se libra con cóleras, odios, ni con ningún mal sentimiento. Se empeña con fuertes virtudes y, sobre todo, con un vivo sentido de la justicia. La rabia de tener razón es lo que vuelve la guerra encarnizada y desmesuradamente feroz. Es necesario mucho valor, mucha abnegación, disciplina, método, saber, celo, habilidad, rapidez, ardor, perseverancia, paciencia, prudencia y audacia, fidelidad y genio para consumir devastaciones tan magníficas. Preciso es ser hombres honrados, desbordantes de elevadas virtudes para llegar a producir más homicidios, incendios y atrocidades que todos los malhechores del mundo. Todas las ciudades de Grecia, lo mismo que Roma y que las ciudades libres de la Italia medieval, fueron hogares de facciones sanguinarias y de guerras sin merced. No en vano, Vico hace derivar la palabra polemos, guerra, de la palabra polis, ciudad. Si la guerra parece una función natural de las civilizaciones, ello se debe a que las ciudades constituyen agrupaciones facticias, excesivas y fundadas sobre el abuso, al paso que los reinos son grupos naturales, aunque forzados. Y la guerra está enlazada a ellas como un efecto normal de una anormalidad. La guerra y las otras plagas son signos de que las civilizaciones son hijas del pecado. Las justificaciones de la guerra son impecables e implacables, como todos los teoremas de la ciencia del bien y del mal. Del juego y de la guerra. Si el juego es a menudo un trabajo falso tan absorbente como el productivo, cabe decir que la mayor parte de los trabajos y de los oficios, y singularmente de los más honoríficos y lucrativos, son falsos juegos, sin inocencia y sin alegría. El primero de tales juegos, el más azaroso, el más glorioso, si no el más provechoso para quienes se entregan a él, es incontestablemente la guerra y el oficio de las armas. Así como los juegos son simulacros de combate, la guerra es un falso juego. Por falso, entiendo que a veces se la considera una empresa útil y se esperan de ella resultados felices. Nuestros antepasados sabían de sobra que la guerra era un juego más excitante que la caza, más intrigante que el ajedrez, pero la gente de hoy lo ha olvidado.
Quienes no hayan placer en él se dedicaron a descubrirle causas razonables y no han dejado de encontrarlas en las necesidades económicas de los pueblos. Más lejos leemos: de modo que si los pueblos aún hoy se empeñan afanosamente en ensanchar sus fronteras, ello no es indicio de que busquen su propio interés, sino de que les interesa el juego. Todo juego comporta un fin convencional, por ejemplo, el de meter esta pelota en aquel agujero. Los héroes que lograron ensanchar las fronteras de sus países experimentan una satisfacción comparable a la de un equipo de atletas que consiguió meter la pelota en el agujero. Esta satisfacción y el ruido de los aplausos les hace olvidar que nada han hecho de bueno y que cuanto se ha ganado es que una pelota haya entrado en un agujero. Y no es que se libre la guerra por placer y de modo desinteresado. Al contrario, los hombres se precipitan a ella animados de furiosas ambiciones, por lo demás pueriles y que siempre quedan defraudadas, después de cálculos arrevesados y por lo demás absurdos. Del mismo modo, los clientes de los garitos se encaminan a su ruina llevados por una loca codicia de ganancia y no por prodigalidad. Pero este juego es un vicio. La guerra es el gran vicio público que consiste en jugar con la sangre de los hombres. Una razón tan seria como la del hambre de ningún modo explica la guerra. De lo contrario, los pueblos más hambrientos, los hindúes por ejemplo, no serían también los más pacíficos al paso que los que preparan y desencadenan las guerras mundiales son los más ricos de todos y están tan provistos de tierras, de oro, de industrias, que antes parecen derramar su superabundancia que buscar nuevos recursos. Una razón tan sensata como la de la necesidad de ningún modo es causa de la guerra. El trabajo basta para satisfacer la necesidad. Para conjurarla el hombre siempre haya recursos más expeditivos y seguros que la fortuna de las armas. La causa de la guerra no es la necesidad, sino el abuso, la pretensión de superar al otro, el gusto de aplastar al semejante, el mal de tener demasiado que lleva al hombre a perder el sentido de los límites y a hacerlo caer en el furor de poseer más, en el frenesí de tener razón. Todo ello no es necesidad, sino excitación del exceso, locura del juego. Tampoco ha de creerse que el amor a la patria sea necesariamente lo que anima a los combatientes, ni el sentido del deber, ni el espíritu de sacrificio. Los más encarnizados y valerosos resultan ser a veces mercenarios indiferentes a la causa que sirven. No, es el adiestramiento del juego. Es motivo de incesante asombro el comprobar que jóvenes honrados, buenos padres de familia, feligreses piadosos y caritativos se entregan, apenas visten un uniforme, a toda suerte de asesinatos y devastaciones con tranquila complacencia. ¿Qué ha ocurrido para que se explique semejante vuelco? La suspensión de la conciencia, que es lo propio del jugador. Decid a los niños que juegan al tren sobre 4 sillas en hilera que las sillas son sillas, que sus patas no son ruedas, que el piso no es un riel. Admitirán que se trata de sillas, pero subirán a su tren y partirán a toda velocidad después de haber silbado. Del mismo modo, un soldado, si reflexiona, reconoce que el enemigo es un hombre como él, un buen hombre que piensa en sus hijos y echa de menos su casa. Pues esto es tan fácil de ver como ver que una silla es una silla. Sin embargo, apenas ese buen hombre aparece en el horizonte, toma puntería como cuando se dispone a disparar sobre un muñeco de la feria. Antes de abatirlo, lo ha vaciado de su humanidad, tal como el juego lo exige. De este modo se perpetran infinidad de crímenes inocentes y gozosos sin que haya criminales. Los jefes obran en nombre del pueblo ciego y de leyes automáticas. El pueblo obra bajo las órdenes de los jefes. ¿Quién es el responsable? El responsable es la gran irresponsabilidad sistemática y la inconsciencia voluntaria de los jugadores. El problema de la bomba atómica o desintegración lógica, por Lanza del Basto. La física enseña que la desintegración nuclear es un trabajo de reacciones en cadena. El problema atómico, igualmente, provoca reacciones en cadena en la integridad de la razón y de la voluntad humanas, y provoca en las naciones una enfermedad mental que ataca al núcleo mismo de las facultades propias para resolverlo. Cada pieza de la bomba es una maravilla de lógica, de saber, de sagacidad, de previsión, de invención, de arte diestro en la constructiva. El todo desemboca en una explosión insensata y desastrosa.
Lo mismo, cada uno de los móviles que han llevado a construirla se muestra irresistible. Cada uno de los argumentos que defienden su necesidad irrefutable, la absurdidad, no estalla sino en la conclusión. Es vano clamar que la acumulación de estos ingenios es un peligro mortal y un crimen estúpido, si no se reconoce el encadenamiento impecable de reacciones normales, de razones tradicionales, de consideraciones de prudencia que empujan a los hombres a este extremo. Es una trampa lógica, una astucia del diablo. Los más listos se dejan prender. Sin duda es imprudente no poder oponer a las potencias vecinas más que un armamento inferior. Es incluso probablemente más imprudente que no estar para nada armado. Mas todos los que nos han alcanzado no querrán perder su adelanto, y los que hemos adelantado querrán alcanzarnos. ¿No es lo razonable? ¿Qué puede haber más razonable que decirse: si poseo el arma absoluta, el vecino aterrorizado reflexionará y quedaré protegido de su ataque o librado de su resistencia? Sin duda reflexionará, es cierto, pero ¿sobre qué, sino sobre los medios de procurársela también por los mismos motivos? Sí, pero ¿qué puede haber más razonable que equiparse con armas de disuasión, como dicen en su lenguaje excesivamente suave nuestros estrategas y nuestros políticos? También hablan del equilibrio del terror y fundamentan sobre ello nuestra seguridad. Así pues, nuestros ecónomos tan precisos y estrictos para el gasto, nuestros financieros tan atentos a la ganancia, nuestros técnicos tan obsesos de rendimiento, nuestros hombres de Estado siempre temblando de encontrarse con un balance deficitario, ¿ponen en esta empresa millones y millones solamente para hacerla útil? ¿Qué puede haber más razonable, no? Es el equilibrio del terror que nos proporciona la última oportunidad de paz, ¿no es así? Pero hablar de equilibrio del terror es como evocar la redondez del cuadrado o la blancura del negro. Está escrito que el temor es el principio de la sabiduría. ¿Es verdad? Sí, el temor de equivocarse, por ejemplo, o el de ofender al prójimo, el temor de Dios, sí, pero el terror es la raíz de las más oscuras locuras. Puesto que frente a esta arma para la que no hay defensa, no hay otra parada posible que oponerle el miedo a su igual, cada cual cree protegerse volviéndose amenazante, y cuanto más amenaza, más es amenazado. Es un círculo vicioso, un torbellino aspirador que no deja otra salida que la muerte. Cada potencia que entra en el torbellino arrastra a una cadena de otras más a entrar en él, empezando por aquella que más le repugna, que irrumpa en su órbita su peor enemiga. Y más aumenta el número de naciones provistas del privilegio de hacer estallar la tierra, más se multiplican los riesgos. Que por una falsa noticia, por un malentendido, el pánico tome al pueblo vecino o a un jefe de Estado algo nervioso, que se imagina intensamente que antes de medianoche se le va a atacar por sorpresa, ¿acaso no tratará de golpearnos el primero y de aniquilarnos de un golpe? Pero si los beligerantes resisten a la tentación en el primer momento, ¿resistirán en el último? ¿Es acaso imposible que aquel de los dos que se vea perdido lance en un acceso de rabia desesperada su baza suprema? ¿Acaso puede dudarse un instante que Hitler, en la hora en la que en su subterráneo se disparaban las sien y se entregaba a las llamas, se privase del oscuro gozo de arrastrar al mundo entero en su caída? No hace mucho, un ministro británico de la Defensa Nacional declaraba sin reparos que contra un ataque nuclear no hay defensa posible. La sola seguridad que podía ofrecer a la nación era que un dispositivo automático le pagase enseguida al adversario con la misma moneda. Concluía este histórico discurso agradeciéndole a la población el tomarse también el asunto. Ya podía agradecérselo, pues si tengo que morir pulverizado, no sé si esta venganza póstuma sobre millones de inocentes me consolaría. Una vez más me dirán, no se trata de venganza, sino de protección. El enemigo, sabiendo que no puede escapar a la respuesta aunque nos aniquilase, se guardará de atacarnos y los inocentes estarán a salvo de un bando y otro. No estoy tan seguro de esto. Si la respuesta depende de un mecanismo delicado y de arranque inmediato y fácil,
Este aparato debe ser constantemente vigilado por algunos técnicos. Admitamos que nuestro enemigo ha sobornado a alguno de ellos para cortar los hilos de transmisión. Ahora está seguro, con o sin razón, que la respuesta no llegará. Y toda la malicia y la astucia de nuestro maravilloso equipamiento serán vanas y ridículas. También puede que este arranque se dé sin malicia, sin astucia y sin traición, por simple incidente técnico. También podría ocurrir que un ligero desarreglo del mecanismo nos haga golpear a un vecino tranquilo o a un aliado nuestro. Gribouille era aquel tonto del pueblo que para protegerse de la lluvia se metía en el estanque de patos. Gribouille fue un precursor. Es el maestro de pensamiento de nuestros estrategas, de nuestros políticos, de nuestros bravos defensores, de nuestros avanzados dirigentes. Pero por mucho que se pueda esperar y temer del terror el día en que recaiga sobre los pueblos y de las locas gesticulaciones que provocará, nada es más alarmante hoy día que la ausencia total de miedo, la indiferencia e insensibilidad generales. También los días de Noé, dijo Jesús, las gentes traficaban, se casaban y daban fiestas, y la red de agua vino sobre ellos y se los llevó a todos. Profeta, no profetices, gritan como Isaías. Vidente, no veas, dinos más bien cosas agradables. Se miran con bostezos las imágenes de Hiroshima. ¿El Japón está tan lejos? Las llamadas suplicantes de Einstein y de Schweitzer hacen alzar los hombros. ¿Qué hacer? Lo mejor por hacer es no pensar en ellos. Vayamos pronto a divertirnos. Entre otros divertimentos, aplaudamos boquiabiertos y nariz al aire a los cohetes que van al cielo. Admiremos la sabiduría de quienes sueñan con habitar la luna después de haber hecho la tierra inhabitable. Esperemos que la ciencia y la técnica nos fabriquen verduras excelentes, habiendo previsto la hora en la que habrán envenenado todo lo que la tierra produce de tan grosero y primitivo modo. Escuchemos al político sagaz que nos enseña que cuanto más bombas tengamos, más paz tendremos. Escuchemos confiadamente al experto de turno, cuya función consiste en demostrar que se han tomado todas las precauciones para proteger a las poblaciones, y sobre todo al teólogo, que explica que todo esto es ortodoxo, que no se encuentra en Santo Tomás argumento alguno en contra del armamento nuclear y que sería imprudente proponer objeciones a la doctrina de la guerra justa. De hecho, es tan justa la guerra que lo es doblemente, lo es de los dos lados. Y en la duda, abstente. Soldado, abstente de pensar y pega. Pues se levantará pueblo contra pueblo, y todo esto es el comienzo de los dolores, en Mateo 24. Cuando el estallido fue en Hiroshima, hubo una deslumbrante claridad, y todo el centro de la ciudad fue soplado en un relámpago. Se levantó de la ciudad un viento tan violento que desarropó a los supervivientes. Las mujeres que llevaban kimonos se encontraron desnudas con los dibujos de la tela impresos en su carne, decorada de quemaduras. El viento ametralló a los cuerpos con pinchazos de fuego. Centenares de miles fueron engullidos en un instante. Otros tardaron decenas de años en consumarse. Para escapar del sol calentado como la placa de un horno, algunos se lanzaron al río, pero el agua del río hervía. Los hombres se secarán de terror a causa del ruido del mar y de las aguas. En Lucas. Las 500.000 toneladas de ácido nítrico que produce una bomba H, los 2 millones de toneladas de polvo que levanta interceptando la luz del sol. 1.000 millones de estas lo esconderían para siempre y harían de la Tierra un astro muerto. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y los astros del cielo se conmoverán. Y habrá en aquellos días tal tribulación cual no la ha habido desde el principio de la creación, obra de Dios hasta ahora, ni la habrá. Leemos Lucas y Marcos. Después de todo, dicen algunos, es tal vez la voluntad de Dios que el mundo perezca. Y hablan con tal sonriente serenidad que sería verdaderamente sublime si proviniese de un desapego de toda cosa. Pero las gentes que se toman con tal amplitud de alma el fin de todo en el diluvio del fuego, se espantan de perder su sitio, o de no agradar a su entorno, o de pasar por mal ciudadano, protestando en contra de la bomba, por ejemplo.
Su imaginación y sensatez son tan débiles que son incapaces hasta del miedo animal. Van allí a donde se les empuja, como el ganado conducido al matadero, pero a diferencia de este, van filosofando. Y otra diferencia más, que ninguna bestia construye el matadero ni forja el cuchillo con el cual se la va a degollar. Para que tengan ojos para no ver, oídos para no oír, Dios endureció el corazón del faraón. Virgilio dijo: aquellos a los que Júpiter quiere perder, los vuelve locos. Quos vult perdere, Júpiter dementat. Hasta que un distraído, entre tantos millones de distraídos, haga que salte todo por los aires, por descuido. Prestigio, honor y bomba. Es cierto, nos dirán, que la primera bomba atómica destruyó de un golpe 300.000 personas, pero que mucho más de 300.000 fueron destruidas sin escándalo por bombas no atómicas en varios golpes. El número no importa aquí. Si se renuncia a la bomba, también hay que renunciar al cañón, al fusil, a la espada, pero entonces siempre quedarán suficientes piedras para matar al prójimo. Y unos nos dirán esto para demostrarnos cuán imposible o ridícula es la empresa de desarmar más o menos a los hombres, puesto que la guerra es inevitable, luego necesaria, incluso saludable y gloriosa. Los otros porque ven la guerra como un crimen y encuentran imposible y ridículo no reclamar el desarme total e inmediato. A estos últimos responderemos que el desarme total e inmediato no puede ser impuesto y esto otro, que si por azar pudiese serlo, permanecería inoperante, puesto que no solo puede uno matar o matarse con una piedra, el agua o el fuego, el cuchillo del pan, el incensiario, más también con la lengua, con el odio y el desprecio o con la indiferencia. Si se renuncia a toda arma, hay que renunciar primero a la voluntad de matar. El desarme no puede ser, pues, el primer paso. Es el segundo. El primero es el entendimiento. No digo el acuerdo, no digo el amor, para colocarme en la menor de las exigencias, más allá de la cual no se puede hacer nada. Un desarme total sería tal desautorización para nuestras costumbres y comportamientos milenarios que no se puede pensar en llevarlo a cabo de una sola vez. Es menester proceder poco a poco. Ya es mucho esperar un primer paso. El primer paso es en toda evidencia aquel cuya necesidad todo ser razonable debe reconocer, y sobre el cual no puede rechazar sentir la urgencia del entendimiento bajo pena de muerte. He aquí por qué insistimos sobre la bomba, lo cual no implica para nada la aprobación de las demás armas. Aquel que anunciara: quien use de la espada perecerá por la espada, no esperó la invención de la bomba para condenar la guerra y mostrar que conlleva su propio castigo. A los demás, a quienes justifican la guerra, no discutiremos la fuerza de su argumento principal, que es aquel de la legítima defensa. No le discutiremos al hombre atacado por la noche y por sorpresa el derecho a matar a su agresor si no encuentra el mejor modo de salvar su vida. No discutiremos que el loco de Atar que dispara contra los transeúntes deba ser abatido si es la sola manera de impedirle dañar. Pero lo que afirmamos con fuerza es que se trata de casos accidentales, casos de excepción, casos límite, y hay que guardarse de erigirlos como ejemplo y sacar de ellos leyes generales, sobre todo teorías de la legitimidad. La mayoría de los conflictos humanos se presentan de muy distinta forma, dan lugar a soluciones legales o morales, en fin, humanas, mientras que devolver golpe por golpe hasta que el más fuerte tenga razón sobre el otro es del orden del reflejo animal y se pasa del derecho y de la razón. En caso de guerra, ¿quién es el agresor? Cada cual dice que es el otro. A tales insignias que llaman hoy el ministro de la guerra, Ministerio de la Defensa Nacional. Si todos se defienden, ¿de dónde viene el ataque?, preguntó Tolstoy. Si empezamos a justificar la defensa, habrá que proseguir justificando el ataque como defensa preventiva, o como respuesta a la provocación, o como revuelta contra el opresor, o como reconquista de un bien que se nos arrancó. O para arrancarle al vecino un bien que nos es necesario, o que no le importa, o que obtuvo de mala manera. O para defender nuestro honor, cumplir con nuestras obligaciones, sostener nuestro prestigio.
o para entretener los escándalos del régimen, resolver la cuestión del paro, desviar en contra del extraño a nuestros enemigos internos, para fundar la paz sobre la justicia y la justicia sobre la fuerza. Y mientras que la cadena de los furores y de los horrores se alarga, la de las justificaciones la redobla y refuerza. Contra lo cual no se puede decir nada, solo que las razones son demasiado buenas. Tanto que no hay causa que no quede justificada, ninguna atrocidad que no lo sea en razón de la justicia de la causa. Y esta masa de justificaciones tan bien ligadas que no se puede recusar ninguna, cubre perfectamente el 5º mandamiento de Dios. No matarás, que fue dado sobre una tabla de piedra y sin márgenes, para que no se le pudiese adjuntar comentarios. Por cierto, que su comentario no lo han puesto al lado ni debajo, sino encima y en lugar del mandamiento. Están hoy todas las enseñanzas y recomendaciones de lo contrario. En consecuencia de lo cual, la guerra sobreviene como una plaga. Y es una plaga causada por la mano del hombre. Y todo el mundo sabe que es el castigo de Dios. ¿En qué reconocemos el castigo de Dios? En esto, que el culpable se lo aplica con celo, con encarnizamiento y lo ajusta él mismo a su caso. Al encadenamiento de las violencias legítimas, aquellas que hayan su justificación en las faltas del adversario, hay 2 salidas y nada más que 2. O bien la guerra perpetua contra la historia, como la historia lo prueba, y ahora, con el advenimiento de la guerra total y del arma absoluta, la destrucción total, o bien la ruptura de la cadena y liberación o conversión o aún no violencia. Aquella que el Evangelio predica y 5 siglos antes lo hizo y era el Buda y 10 siglos antes de Buda, José, hijo de Jacob. Aquella respecto a la cual no hay una tradición continua de santos, de sabios, de profetas ha fijado las condiciones espirituales y las disposiciones interiores. Mientras que en nuestro siglo en peligro extremo, Gandhi ha mostrado sus aplicaciones prácticas. Ha mostrado que esta resistencia por la fuerza del espíritu, pues se trata en efecto de potencia y de lucha, no de resignación y de asentimiento. Es capaz de echar atrás al invasor, ya fuese 1000 veces mejor armado, ya estuviese instalado en el país desde más de un siglo. Capaz de levantar a una clase de oprimidos, como lo demuestra la liberación de los parias. Capaz en pocos días de poner fin a una guerra, puesto que las masacres de los hindúes y de los pakistaníes fueron detenidas de golpe. La justicia exige que combatamos por ella hasta la muerte, pero estos ejemplos históricos abren la vía a otras formas de combate y enseñan que el recurso de la guerra, dudoso en todo el tiempo, hoy desastroso, es finalmente inútil. Dicho esto, y queda en 2 palabras, el fondo de mi pensamiento confesado, vuelvo al primer punto, me refiero a la bomba. Y me encuentro con aquellos que no me siguen hasta el final, que se atienen al argumento razonable y tradicional de que las armas se justifican por la necesidad de la guerra y la guerra por la necesidad de la defensa. Aunque fuese esto verdad, y así lo podía creer uno en tiempos de MacMahon o incluso de Joffre y de Foch, esto no quita que las armas nucleares son específicamente distintas a todas las demás. La cantidad de víctimas y de daños no es lo único que ha de tomarse en cuenta. Hay unos puntos críticos, unos pasos al límite, un umbral en donde la diferencia cuantitativa afecta a la cualidad misma de las cosas y la índole de los problemas.